Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Mariela Elizabeth Pérez Gordillo. Tengo 36 años. Actualmente estudio la carrera de Derecho. Estamos en el módulo de Derecho de Personas y Familia y mi matrícula es 17005957 en la Universidad UVEJ. El maestro a cargo es Jorge Armando Chavero Rangel. El nombre de este reto es la personalidad y su validación ante el registro civil. Comenzaré definiendo lo que es la personalidad. La personalidad existe para su mismo fin. La persona, el humano vaya, tiene como característica pues la personalidad se va formando conforme el humano se va desarrollando en diferentes etapas de su vida. Uno de los principales atributos de la personalidad es el nombre. Nos sirve como identificador y diferenciador entre los demás sujetos. Cuando nuestros padres realizan el asentamiento de nuestro nombre en el registro civil correspondiente, nos crean una capacidad jurídica, en este caso, la de la personalidad, que nos otorga derechos y obligaciones. Cuando tenemos un nombre somos registrados, en ese momento adquirimos pues el derecho de ser protegidos como infantes y pues siendo niños pues usualmente no tenemos obligaciones jurídicas. Existen algunos lineamientos para hacer el registro del asentamiento de nombre. Uno de ellos y de los más importantes es la presencia de los padres. Si los padres tienen un año más bien menor de un año de que se celebró el matrimonio, es necesario que se presenten ambos. Si ambos tienen más de un año en matrimonio, no es necesario que se presente el padre. Con la presencia de la madre y su acta de nacimiento se comprueba la filiación del papá. Si la mamá es madre soltera o el papá pues no quiere reconocer al menor, con la presencia de la madre basta para que se registre el bebé, pero no puede llevar los apellidos del papá porque no están casados y ya no se necesita forzosamente que estén casados. Más bien, para así poner los apellidos del papá, se requiere que vaya él a hacer el acto de reconocimiento del menor. Nada más presenta sus datos de identificación, acta de nacimiento, credencial de lector, la mamá igual, y presentan al menor. Hay ocasiones en las que la mamá está ausente, por ejemplo, cuando tienen problemas de consumo de sustancias o cosas así, pues la chica se embaraza, tiene al bebé, lo deja con la abuela, se desaparece y la familia ya no vuelve a saber de ella. Entonces el menor pues tiene 5, 3, 4 años, requieren de que vaya a vacunas o de seguridad médica o de entrar a la escuela. Entonces como no tiene un acta de nacimiento, pues los abuelos no tienen la oportunidad de que él tenga ese tipo eh, de derechos, acceso a la educación, acceso a la salud, cosas que pues un infante requiere como mínimo, ¿no? Para su buen desarrollo. Entonces el registro civil se presta a que los abuelitos con el certificado único de nacimiento que entregó el hospital tengan la capacidad de registrar al menor aunque la mamá no esté presente. Ponen los datos de la mamá y sí lo ponen como hijos de esa persona, vaya, no es que el niño ya sea hijo de la abuelita, o sea, no, pero la acta de nacimiento de ese menor se levanta como que se registró por persona distinta, en este caso la abuelita o alguna de las tías. Casi siempre esto se hace como con favoritismo de la familia de la mamá. Es muy raro que se haga con la familia del papá, pero hay ocasiones en las que sí sucede. La familia de la mamá está ausente o no está interesada tampoco en el menor y el menor todo el tiempo ha vivido con el papá, pero siempre en ese tipo de circunstancias que están un poco fuera de lo común, se deben de acercar al oficial del registro civil, plantear el tema, ver si se interviene el DIF para que se vea que el trámite es lo más transparente posible, se podría decir, para que no haya alguna vulnerabilidad o vulneración más bien a los derechos del menor. En Guanajuato, en el registro civil se sigue por costumbre que el nombre del menor comience por máximo 2 nombres, después sea el apellido del padre y después el apellido de la madre. Actualmente se puede realizar una carta petitoria donde podemos solicitar que primero vayan los apellidos de la madre y posteriormente los del padre. Cabe resaltar también que actualmente, bueno, ya tiene tiempecito,
no podemos poner nombres que carezcan de significado. Por ejemplo, hay gente que hace como tipo formulación de sílabas, de cosas que significan algo para ellos, pero realmente no es un nombre que tenga un significado verdadero. De hecho, las personas en el registro civil se toman la tarea de buscar si se les hace muy extraño o rimbombante el nombre, lo buscan en Google y buscan su apellido. Yo supe de un caso de unas personas que, digamos que practicaban la religión satánica en sus palabras, entonces ellos pedían que el bebé se llamara de un nombre que un poco extraño, y cuando el personal lo buscó se dio cuenta que era el nombre de un demonio, de una deidad demoníaca. Entonces como que a criterio de la persona del registro civil que lo estaba registrando, pues se le hizo que eso no iba a ser como apropiado para el menor. Entonces se le planteó el caso al oficial y el oficial del registro civil le negó el registro. Yo me enteré de que después ellos metieron un amparo diciendo que pues eran sus creencias, y que así como una persona católica le quiere poner María o José o no sé, algún nombre bíblico o algo así a su menor, pues que ellos también tenían derecho de llamarlo así como un demonio, porque pues supuestamente eran sus creencias. Pero pues en esa circunstancia en especial se resolvió que pues se buscaba el interés del menor, y que pues las creencias ellos como adultos pues ya las habían desarrollado con el paso del tiempo, con sus propias decisiones, pero para imponerle al menor una creencia de esa índole, pues no era lo más adecuado para su buen desarrollo, y se amparó bajo ¿cómo se le dice? Bajo el interés superior de la niñez. Entonces a ellos se les negó que se llamara con un nombre tan así, pues tan, digamos, perjudicial para el crecimiento del menor. Pero así como ese caso, pues hay muchos. Hay personas, algo que pasa también muy común, es que le quieren poner como series de Dragon Ball. Se le quieren poner Vegeta, le quieren poner Goku, le quieren poner Gohan. Gohan, por ejemplo, en japonés, el significado así estricto, pues es arroz. ¿Cómo vas a nombrar a tu hijo arroz? O sea, pues tampoco. Entonces, muchas veces los padres sí se molestan porque se les niega que se puedan llamar de ciertas maneras, pero no es porque sea quisquilloso el personal o que se rijan por reglas absurdas, ¿no? Sino que sí se busca proteger que, como ya se va a llamar así, vaya el menor para pues, el resto de su vida, se puede decir, pues no sienta vergüenza ni tenga algún problema en futuro por llamarse de una manera tan peculiar o peyorativa, insultante, no sé. También lo que es un poquito común es que quieran poner nombres como en significados anglosajones o con pronunciaciones en inglés más que nada. Por ejemplo, Violet. Pues la persona que le quería poner Violet a su hijo no sabía cómo se escribía precisamente Violet. Entonces no lo sabía ni anotar, y pues la traducción, digamos, de Violet pues era Violeta, y se tuvo que llamar así el menor, Violeta. Y pues no le parecía porque la persona quería que se escribiera en inglés, pero cuando piden un nombre que está como tal cual y su traducción está en el español, se pone en español. El Estado tiene la obligación y brinda las herramientas como las distintas oficinas registrales para que la persona acuda a presentar a su menor y le otorgue la personalidad jurídica, en este caso pues el nombre. Como en primer principio esto está fundamentado en el artículo 23 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. El lineamiento, digamos, común es que el menor se debe de presentar en los primeros 60 días de nacidos. También es muy importante que en el certificado único de nacimiento que expide el hospital donde el bebé nació, pues este documento es muy importante. Entonces debe de ser redactado con la mayor pulcritud posible, y nosotros tenemos la obligación de exigirle al hospital y al médico que redacta este papel que todos los datos en él sean correctos, que no haya faltas ortográficas o diferencias, obviamente también en el nombre de la madre, en el nombre del padre. Un error muy común que se comete es que aquí en León, Guanajuato, en su papel de certificado único de nacimiento, dice que el bebé nació en Guanajuato. Cuando dice Guanajuato, pues se entiende que en la ciudad de Guanajuato, y no es así. Si el bebé nació en León, debe decir León, Guanajuato. Entonces, la edad de la mamá, todos los apellidos del papá, el nombre del papá, o sea,
todos los datos sensibles que debe de tener ese documento debe de estar bien redactados. Al momento de que hay una incongruencia en ese tipo de datos, se tiene que acudir otra vez al hospital y pedir que ese papel sea modificado, y pues evidentemente eso les genera molestias a las personas, pero es importante que ese papel pues tenga la mayor certeza jurídica de tener todo en orden, vaya. Anteriormente, cuando las personas registraban después de los 60 días, eran acreedores a una multa. Tenían que sacar un trámite que se llama inexistencia de nacimiento. Quiere decir que ese bebé no cuenta con un registro previo. Entonces, este documento les tiene un costo de 250 y tantos pesos, algo así. Entonces, pues era un gasto que los padres pues no querían hacer, por lo mismo de que ya les generaba este cargo. Pues muchos papás pasaban el tiempo y lo postergaban y lo postergaban y lo postergaban, y el menor pues pasaba sus días sin una identidad, porque pues no tenía nombre. Entonces el registro civil optó por tener una campaña permanente actual donde se llama registros extemporáneos. Y han habido casos donde hay menores, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, pues de abandono, orfandad, o sí, pues tal cual, que sí saben quiénes son sus papás, pero pues están en situación de abandono, viven con familiares, con vecinos, de 14, 15, hasta mayores de edad inclusive, que no tenían su acta de nacimiento, y actualmente pues ya no se les cobra ese tipo de requisitos. También igual, el registro de asentamiento de la persona no tiene costo, pero aunque no tenga costo, pues hay ciertos requisitos, cierta papelería que se tiene que llevar, y ese tipo de personas que están en una situación tan vulnerable pues no cuentan ni siquiera con copias de nada. Entonces se les apoya en ese tipo de campañas para que tengan su acta de nacimiento. Los documentos de identidad, bueno, todos los documentos de identidad, en este caso las actas también que se expiden en el registro civil, tienen un nombre. La principal pues es el acta de nacimiento, que es el asentamiento de nacimiento. El asentamiento de nacimiento es cuando presentamos a la persona que no existía antes en el registro civil, y se le otorga su nombre, su fecha de nacimiento, vaya, con el papel que se tiene. Inclusive cuando las personas pierden el certificado único de nacimiento, no hay certeza de que ese bebé haya nacido de quien dijeron que nació. Entonces esto actualmente pues ya prácticamente ninguna persona, bueno, ninguna mujer tiene su parto en casa. O sea, ya es una práctica que pues gracias a Dios, porque antes las mujeres, yo me imagino que pues era muy doloroso o sufrían mucho por tener sus bebés en casa y sin atención médica debida. Actualmente, cuando hay personas, usualmente familiares, ya sea cercanos, lejanos, el papá, por ejemplo, que tuvo alguna discordia con la mamá y él cuida del menor, y se presenta y dice, es que yo perdí mi certificado único de nacimiento, no sé dónde está, porque si ese papel está en pequeñito, está roto o algo así, pero sí se alcanza a leer de dónde viene el hospital, la fecha, nombre, ese tipo de cosas, pues digamos que sirve para poder acudir al hospital, solicitar que se dé una copia de él y con ese realizar el registro. Pero de dado caso que no haya nada de ese papel, sí es necesario hacer la denuncia ante el Ministerio Público, levantar un proceso y que mediante el DIF y Ministerio Público pues resuelvan para poder acreditar ¿cómo se le llama? La afiliación de ese menor. En las actas que expide el registro civil, regresa donde iba, donde aparece nuestro nombre, pues es en la mayoría de ellas, ¿no? El asentamiento, que ya lo expliqué lo que es, el acta de nacimiento, en este caso hay dos, acta de menor de 18 años y tiene un costo distinto al acta de mayor de 18 años. Las actas para la de matrimonio, igual en la acta de matrimonio, pues al ser un vínculo de dos, aparece el nombre de ambos cónyuges. El acta de asentamiento de divorcio, igual es un vínculo entre dos personas, el matrimonio disuelto, por lo tanto viene el nombre de los dos interesados. Un acta que también es un poquito
bueno, más bien que es poco conocida, pero es útil para varios trámites, es el acta de inexistencia de matrimonio. Esta se usa generalmente cuando nos vamos a casar en otro estado. El estado a donde nos queremos casar pide que el estado de residencia, digamos que tú eres de Guanajuato, te quieres casar en San Luis Potosí, pues San Luis Potosí te va a pedir que en Guanajuato tú tramites una inexistencia de matrimonio. Quiere decir que en este territorio jurisdiccional tú no cuentas con un matrimonio, y es un acta que también se expide en registro civil. Un acta un poquito peculiar que también se pide en el registro civil, lo piden usualmente los notarios cuando quieren como como la veracidad más, ¿cómo se le podrá decir? Más acertada que se pudiera lograr. Es un acta que se llama copia fiel del libro. En sí puede ser la copia fiel del libro de la de nacimiento, de la de matrimonio, de la de defunción. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona acudió por primera vez a asentar ese hecho en los libros registrales del registro civil, se asentó o se creó, digamos, el divorcio, el asentamiento de nacimiento, el matrimonio o la defunción. Entonces, esta acta de asentamiento se guardó, se hacen tres tantos: la que se entrega al ciudadano que acude a hacer el trámite, la que se queda en la oficialía donde se realizó el acto registral y la que se va al archivo de Guanajuato. Todos estos documentos también tienen una impresión en digital. Entonces, cuando se pide una copia fiel del libro, es una captura de pantalla de ese libro asentado por primera vez, perdón, de esa acta asentada por primera vez. Esa también es un acta que se expide en el registro civil y también va caracterizada con el nombre del interesado. Otro tipo de acta es el reconocimiento, y existen dos: el reconocimiento administrativo, que es cuando, digamos, la mamá acude a registrar al menor de edad, bueno, más bien al menor. En este caso, digamos, cuando la mamá registró con ausencia del papá por diferentes motivos, y en un tiempo cercano ya el papá ya quiere reconocer al menor, entonces la mamá se presenta con el menor de edad, el acta de nacimiento, a la oficialía donde se hizo el asentamiento de nacimiento, en presencia del papá que va a reconocer al menor, y es un acto de reconocimiento administrativo. Nada más se cuenta con la voluntad del papá para reconocerlo, y pues se cumplen los requisitos que pide el registro civil. La otra acta de reconocimiento es un reconocimiento judicial. Ahí es la adopción. Muchas veces, por ejemplo, las mamás tienen algún conflicto y tienen que irse por una vía judicial donde se le pues obliga al papá, no sé, me imagino que pues el papá también tiene sus maneras de demostrar si es su hijo o no, o así. Y ya en un reconocimiento judicial, pues ahí sí, ya sea que se le está demandando la paternidad y el papá pues ya se ve obligado a reconocer al menor, o se adoptó, también es un reconocimiento judicial. El artículo 95 del registro civil, del reglamento del registro civil, tiene la figura de la inserción. Esto quiere decir, es un acta también que expide el registro civil, y es cuando hay dos tipos, una de matrimonio y otra por nacimiento. Si unos papás mexicanos, bueno, uno de los dos, tiene un hijo en el extranjero y es registrado en el extranjero por ser hijo de algún papá mexicano, puede acudir al registro civil y obtener también la nacionalidad mexicana, aunque haya nacido en el extranjero. Lo mismo pasa con el matrimonio: cuando se casan en otro estado, pero llegan aquí a México, perdón, en otro país, pero llegan a México y se quieren casar también aquí, se hace esa inserción. Hay que reconocer el matrimonio porque pues evidentemente para trámites varios ocupan estar casados aquí en Guanajuato, para que su matrimonio surta efectos jurídicos en el territorio. El registro civil es una figura jurídica que acompaña a los seres humanos en la mayoría o en todas sus etapas. Al nacer, pues evidentemente en su asentamiento de nacimiento, cuando tienen la capacidad de ejercicio, que ya son mayores de edad, tienen la voluntad de casarse, pues se casan. Cuando tienen la voluntad también de divorciarse, disuelven el vínculo. Cuando lamentablemente la persona fallece,
se asienta la defunción de la persona, cuando quieren reconocer a un hijo que pues no es de ellos y deciden adoptarlo en vía administrativa o en vía judicial. Todo esto explicado en los registros para las personas físicas. Para las personas morales, la obtención del nombre es un proceso distinto. Se debe solicitar ante la Secretaría de Economía. La constitución de la sociedad moral se hace ante el Registro Público de Comercio de Guanajuato, con fundamentos en el artículo 25 y 26 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Artículo 25 y 26 del Código Civil Federal. El artículo 28 del Código Civil para el Estado de Guanajuato define al domicilio como el lugar físico donde una persona reside. Si la persona no cuenta con un domicilio fijo, la ley establece un orden. En primer lugar, el lugar de residencia habitual. En segundo lugar, a falta del primero, el lugar donde él lleva a cabo sus negocios. Si no son posibles los primeros dos, en última instancia, que es el tercero, simplemente pues donde te puedan localizar. Pero ojo, en el artículo 29 del Código Civil para el Estado de Guanajuato nos establece que donde tú permanezcas 6 meses, ahí se va a fijar como tu domicilio. Y en ese momento adquieres la obligación jurídica del territorio. Para las personas morales, su domicilio será donde ellos ejerzan la administración principal. Si cuentan con sucursales en diferentes partes, las personas la sociedad va a tener que establecer cuál de esas sucursales es la que ellos quieren que aparezca como domicilio. Por ejemplo, el domicilio en las personas físicas existen dos tipos, el domicilio legal y el domicilio convencional. En el domicilio legal, por ejemplo, un ejemplo es el de los menores de edad, donde vive el papá, que es quien tiene la patria potestad del menor. Esto con base al artículo 30 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. El domicilio convencional es muy importante para contratos y es el que tú elijas. Muchas veces, pues por cuestiones de impuestos o ese tipo de cosas, pues las sociedades deciden uno de ellos sobre de otro por ese tipo de ventajas. El domicilio también nos brinda certeza jurídica. Es el lugar donde te encuentran para que la justicia funcione correctamente y tengas la capacidad de ejercer tus derechos y tus obligaciones. Respecto a las actas del registro civil donde se plasma el domicilio, es muy importante saber que por temas de privacidad actualmente en la mayoría de las actas de nacimiento, digamos las que se llaman copias certificadas, que son cuando uno acude a una oficina de registro o a un módulo de los kioscos que están ubicados en el territorio de Guanajuato, ya no cuentan con un domicilio visible. Sin embargo, el domicilio sí se plasmó en el asentamiento que se dio en el hecho por primera vez. Cuando nos casamos, nos piden las credenciales de lector de los dos interesados, que son los dos que van a contraer el matrimonio. Nos piden las INES también de los testigos. Entonces, todos estos domicilios quedan plasmados en la acta que se creó en el registro civil. Ahí sí vienen, pero ya después, cuando la persona interesada quiera un acta de matrimonio, en esta acta ya no va a venir el domicilio. Lo mismo sucede con la anotación de divorcio, que la persona presenta su sentencia y en ella ya no viene el domicilio plasmado. En ocasiones, cuando el juez lo requiere o a criterio del juez, él sí lo pone y si viene fulanito de tal con domicilio tal y sutanito de tal con domicilio tal. O sea, muchas veces sí viene en la sentencia, pero lo mismo sucede cuando tú ya quieres una copia certificada de tu anotación de divorcio, en este caso que es la de matrimonio, ya no viene el domicilio en esa acta. Entonces, en la mayoría de las actas de registro civil, de las copias certificadas, ya no aparece el domicilio. Nada más se plasma el domicilio por temas jurisdiccionales en la creación del acto. Inclusive en el acta de defunción,
Ahí también el domicilio es importante. Se plasma el último domicilio de la persona fallecida. Este requisito es vital para el trámite de la herencia. El estado civil también es uno de los atributos de la personalidad. Esto se refiere a que una persona se encuentra soltera, casada, viuda o divorciada. Este atributo es importante ya que determina derechos y obligaciones, sobre todo en rol de la familia. El estado civil de las personas actualmente se puede probar mediante actas del registro civil. Solamente el registro civil tiene la capacidad de expedir este tipo de actas, por ejemplo la de matrimonio, el asentamiento de divorcio. En el caso de las personas solteras, cuando quieren comprobar por un trámite que son solteros, se les pide, digamos que el Estado tiene para dar certeza de que esta persona en cuestión es soltera, cuentan con un acta que se llama inexistencia de matrimonio. Esta acta quiere decir que vamos al registro civil, ellos buscan en sus bases de datos que tú realmente no cuentes con un acta de matrimonio. Tengo entendido que las bases buscan en todo el territorio. Entonces, aunque te hayas casado en Nayarit, en otro estado, la búsqueda es amplia. Y si estás casado en otro estado y tú pues te quieres hacer el tonto diciendo que no estás casado, en esa acta de inexistencia de matrimonio te va a votar ese matrimonio. Esto está establecido en el artículo 35 y 36 del Código Civil para el estado de Guanajuato. También una cosa que me gustaría comentar es que las personas cuando tramitan su disolución de matrimonio, lo que ellos hacen es un proceso judicial. Quiere decir que mediante un abogado llevan y expresan el deseo de casarse, el juez en cuestión da sentencia ejecutoria y disuelve la unión de esas personas, pero solamente esto fue un trámite judicial. ¿Tiene validez legal? Pues sí, pero el asentamiento y la creación, vaya, del acta donde se está constando que esta persona es divorciada no existe hasta que el interesado acuda. De hecho, en la sentencia ejecutoria, el juez dicta una orden para que el oficial de la oficialía donde esta persona se casó cree el asentamiento de divorcio. Hay que mandar ese aviso para que se cree. Hay ocasiones en las que el interesado llega con su sentencia, pero a esta sentencia le falta ese pedimento, vaya, que el juez está solicitando y se le esté dando ese aviso al oficial de esa oficialía de que haga ese asentamiento. Hay personas, por ejemplo, que sobre todo en personas como de pues adultos mayores que no tienen muy en claro cómo funcionan ese tipo de ese tipo de, perdón, me trabé un poquito, ese tipo de papeleos que se deben cumplir. Ellas creen, o mucha gente cree que cuando presentan su sentencia ejecutoria de que ya se disolvió el matrimonio, ya con eso basta para comprobar legalmente que están divorciados, cuando no es así. O sea, el juez ya disolvió el matrimonio y ya pues dio la sentencia de que esa persona ya no está en unión con la otra persona. Sin embargo, la creación del asentamiento del divorcio se debe de culminar en el registro civil. Hay que acudir a donde nos casamos, donde se asentó el acta de matrimonio por primera vez, mediante la solicitud ya pedida por el juez del registro, más bien, para el oficial de ese registro civil, y que ahí se haga el acto del asentamiento del divorcio. Ya cuando se hizo ese trámite y se creó esa acta contiene una parte de la sentencia. En ocasiones esa parte de la sentencia indica, sobre todo cuando hubo violencia intrafamiliar, que esa persona no se puede casar en X tiempo. Hay ocasiones en las que el juez dice, pues usted no se puede casar en 6 meses, en 8 meses, en un año, inclusive hasta en 2, 3 años ha habido los casos donde me imagino que las denuncias pues fueron graves y no sé desconozco qué tipo de criterios utiliza el juez para resolver así, que esa persona tiene una limitante de no casarse en cierto tiempo. Pero si lo dice, cuando se expide este asentamiento de divorcio,
el oficial redacta esa parte principal, las partes principales de la sentencia. Y ahora sí, en la oficina de registro civil ya se creó esa certeza de que tú estás divorciado. Ya eso es cuando también es un acta única. En ese formato de papel especial que expide el registro civil solamente se va a dar una vez. Si la persona llegara a perder esta acta, ya no es posible que la solicite, porque en este formato ya no se va a volver a expedir. Lo que la persona interesada obtendrá después es una copia certificada de la anotación de divorcio. Ya en su acta de nacimiento se pide, el juez también lo pide, que se anote en el acta de nacimiento, pero no es así. En la práctica no se hace. Generalmente nada más se anota, en el acta de matrimonio. Ahí viene la anotación de divorcio. Entonces así la persona ya puede comprobar que es una persona divorciada. Un acta de viudez como tal no existe, pero la persona comprueba la viudez con su acta de matrimonio y la acta de defunción del cónyuge. Igual, muchas personas tienen la creencia de que en el registro civil existe un acta de concubinato. Llegan al registro civil y piden, ¿no? Estoy tramitando la pensión, el afore, no sé, para muchas cosas que les pidan esa acta y necesito un acta de concubinato. El registro civil como tal no tiene la capacidad de expedir un acta de concubinato. Este es un documento que pues la ley obviamente pide ciertos criterios y ciertos lineamientos para que se pueda dar esa figura del concubinato. Entonces en el registro civil como tal tú no puedes llegar y solicitar esa acta porque no es algo que haga el registro civil aquí en Guanajuato. Eso se hace mediante representación legal. Entonces cuando la persona interesada quiere un acta de concubinato tiene que acudir con un representante legal a que le elabore este documento, pero no es un trámite que se haga en las oficinas de registro civil. Ahora voy a hablar de la capacidad. La capacidad es la aptitud de una persona para ser acreedora de derechos y obligaciones y para ser ejercidas por sí mismas. Existen dos tipos de capacidad, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos todas las personas al momento, por ejemplo, de nacer. El bebé nace y por el simple hecho de nacer en territorio mexicano y otro tipo de lineamientos, pues por ejemplo de que sus papás sean mexicanos o ese tipo de cosas, el bebé ya tiene derechos. Uno de los principales en la creación de su asentamiento de nacimiento es el derecho a la nacionalidad, a que se le respeten sus garantías individuales y pues derechos que son de intereses de los menores, educación, salud, vida digna, ese tipo de cosas. En el artículo 22 y 23 del Código Civil para el Estado de Guanajuato es que la persona desde su nacimiento es reconocida y cuenta con protección jurídica. Y la capacidad de ejercicio se fundamenta en el artículo 450 y 451 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Es la capacidad de ejercer los derechos por sí mismo. No todas las personas cuentan con esta capacidad. Un ejemplo de ello son los menores de edad. Los menores de edad cuentan con capacidad de ejercicio, de goce. O sea, son acreedores a derechos y obligaciones, más no tienen capacidad de ejercicio, no pueden representarse a sí mismos en situaciones jurídicas. Un menor de edad no puede ir y comprar un automóvil, no puede hacer un contrato de arrendar una casa, no puede hacer un testamento, por ejemplo, hasta los 16 años aquí en el estado de Guanajuato. También los sujetos que pierden esta capacidad de goce son los sujetos que están en un proceso de interdicción, donde el Estado resolvió que por diferentes circunstancias tú no cuentas con esa capacidad. De hecho, fue el maestro lo comentó, que esta resolución de coartar la capacidad de ejercicio de las personas, por ejemplo, contó un caso de una persona con síndrome de Down, donde interpuso un amparo para que se le retirara esta limitante de ejercer su capacidad de ejercicio, porque el hecho de que esta persona tuviera una condición médica que es el síndrome de Down, que desconozco los criterios médicos exactos para
pues entender cómo piensan ese tipo de personas o cómo se desenvuelven jurídicamente hablando, pero esa persona interpuso esa denuncia para que se le quitara esa restricción y él tuviera capacidad de ejercicio. Entonces sí es un proceso delicado donde el Estado tiene que comprobar que tú has perdido esa capacidad. Y por ejemplo, en el caso del interdicto, pues que se te pueda representar mediante un representante legal, en este caso un tutor, y en el caso de los menores de edad, generalmente quienes son representados por las personas que ejercen la patria potestad, usualmente los padres, hermanos o familiares. Para personas que no cuentan con la capacidad de ejercicio, el Estado establece criterios para que sus intereses jurídicos sean protegidos. El acta de registro civil donde se puede apreciar la capacidad de goce, pues es el acta de nacimiento, porque tú naces con el derecho de tener identidad jurídica y esta se te otorga en tu acta de nacimiento, pero tal cual la acta de nacimiento donde podemos ver la capacidad de ejercicio sería el acta de nacimiento o el acta de perdón, no, me equivoqué. El acta donde aparece nuestra capacidad de ejercicio es el acta de matrimonio porque tenemos la voluntad legal de casarnos, contraer un vínculo, un compromiso y pues obligaciones obviamente. A su misma vez tenemos la capacidad legal para también disolver el matrimonio también y ya no queremos estar en ese vínculo, pues se solicita la disolución del matrimonio y en este caso pues en el acta de divorcio. El acta de defunción, por ejemplo, es un documento donde está plasmada nuestra extinción de goce, porque se declara textualmente así. La persona al nacer es un sujeto que tiene acceso a derechos y obligaciones y éstas se extinguen con su muerte. Actualmente los menores de edad en el estado de Guanajuato ya no cuentan con la capacidad de ejercicio de contraer matrimonio. En unos años antes era posible que el menor de edad se casara ya sea con otro menor de edad o con una persona adulta con permiso del padre, el padre o la madre. Bueno, de hecho, si el menor de edad fue registrado como mamá soltera, con su mamá soltera, solamente la mamá debe de consentir este acto, o más bien en ese tiempo consentía ese acto. Si el menor de edad que se quería casar era registrado con ambos padres, entonces ambos padres debían de presentarse y consentir el hecho de que el menor de edad se quiere casar. Actualmente esto ya no es posible. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió que esto atenta contra el interés superior de la niñez y pues digamos que atenta contra su libre desarrollo y ya están prohibidos en todo el territorio el matrimonio con menores de edad. No se pueden casar ni entre dos menores de edad y tampoco un menor de edad y un adulto. Esta resolución es del año 2019. Un acta de registro civil donde también podemos observar la capacidad de ejercicio es en el acto de reconocer a los hijos, porque como lo mencioné, para que una persona pueda reconocer a un menor de edad, por ejemplo, simplemente con la voluntad, sin necesidad de de un pedimento judicial, como es el caso de la adopción o del reconocimiento judicial, debe de tener capacidad de ejercicio, en este caso 18 años. Es muy común que una chica menor de edad se embarace de otro menor de edad y ambos quieran acudir a registrar al bebé. Como no están casados y el menor no cuenta con capacidad de ejercicio, no se puede registrar al menor de edad, al recién nacido con el papá menor de edad y pues evidentemente ellos no están casados, entonces tampoco se puede comprobar que sean pareja. Entonces lo que hace es que la menor de edad presenta a su recién nacido, lo registra como mamá soltera y cuando el menor de edad, papá, cumple los 18 años, ya acude y reconoce al bebé o se casan cuando ambos ya tengan 18 años. Los atributos de la personalidad no solo son definiciones, son lo que nos da certeza de identidad frente a la sociedad. El nombre, el domicilio, la capacidad de ejercicio, nuestro estado civil son algo esencial para tener plena validez.
Es ahí donde interviene el registro civil, que nos da certeza jurídica, publicidad y legalidad. No basta con que nacemos y evidentemente somos personas, es necesario que el Estado lo reconozca. Me gustaría mencionar unas cositas en, en relación a los temas que estuvimos tocando. Una de ellas, por ejemplo, es que en el estado de Guanajuato ya es válido el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que aquí no existe como tal la sociedad, perdón, la figura de la sociedad de convivencia, porque pues el matrimonio aquí en Guanajuato entre personas del mismo sexo pues ya es legal. Entonces cuando una persona quiere formalizar la unión y son del mismo género, pueden acudir a la oficina del registro civil y solicitar su matrimonio. Otra cosita es que en Guanajuato también podemos, las personas que se identifican con otro género distinto al que se registraron al nacer, también ya se puede realizar el trámite de reasignación de sexo. Y muchas veces este trámite, más bien la mayoría de las veces, incluye el cambio de nombre. Entonces la persona fue registrada con un nombre en masculino o en femenino y después ellos tienen la decisión de quererlo cambiar a al contrario, vaya, si son mujeres y se identifican como hombres, pues pueden cambiar su nombre que se les dio femenino a nombre masculino y se les reasigna el género. Este es un trámite que también se realiza en las oficinas de registro civil. Igual es importante que en toda nuestra documentación de registro civil, nuestras actas de nacimiento, seamos responsables y tengamos todos nuestros datos actuales. Hay personas que se presentan con un trámite y tienen actas desde hace 30, 40 años que ya no tienen actualizaciones. Muchas veces estas actas, porque fueron redactadas a máquina y evidentemente pues está el factor del error humano, muchas veces estas actas cuentan con errores muy importantes en cuestiones de que los apellidos están mal en cuestión ortográfica, el género está alterado. Por ejemplo, dice, se llama, me voy a inventar obviamente el nombre, ¿no? Rosa Imelda Jiménez Chávez, género masculino. O sea, ahí no fue una reasignación de sexo ni se hizo ese trámite. Más bien en esos años la persona que registró a esa señora se equivocó y en vez de poner femenino puso masculino. Entonces esto es un error y hay que corregirlo y pues eso le va a generar complicaciones para su identidad a esta persona y pues hay que arreglarlo. Entonces, nuestro compromiso con la actualización vigente de nuestros datos generalmente pues debe de ser una vez al año. O sea, que una vez al año vayamos a nuestra oficina de registro civil y solicitemos un acta de nacimiento. Aquí en Guanajuato también se pueden expedir actas de otros estados, siempre y cuando ese estado se haya dado a la tarea de subir esa acta al registro se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Al Registro Nacional de Identidad. Es una plataforma donde todos los registros civiles colaboran y suben las actas de nacimiento de los ciudadanos. Si esa acta de nacimiento está en digital, aquí en Guanajuato se puede acceder a ella mediante ese portal y se te puede dar una copia de esa acta. De no ser así, que no se encuentre disponible de esa manera, la persona lamentablemente tiene que acudir al estado donde fue registrado y pedir que se le suba esa acta para que por ejemplo, personas que llevan 30, 40 años viviendo aquí en Guanajuato, pero son de Veracruz, de Puebla, de otro estado, vaya, digamos los más lejanos, y son adultos mayores que ya no tienen los recursos para gastar y viajar a esos estados y pedir que se les suban sus actas de nacimiento, por ejemplo, para sus pensiones actualmente, que ellos tramitan las pensiones de bienestar social, les piden sus documentos vigentes, su CUR vigente y su acta de nacimiento vigente. Entonces esas personas lamentablemente se ven sujetas a que el registro civil colabore con el registro civil de su estado y mediante las personas que trabajan ahí, pues se les envían las actas, pero muchas veces, aunque aquí en Guanajuato se tenga la voluntad de ayudar a ese tipo de personas, el estado procedente de donde es el acta, pues no colabora. Recibe la llamada de la persona para que
ya sea del interesado o de la persona del registro civil, para que haga ese trámite, por ejemplo, de nada más subir el acta, pero no lo hace, o sea, toma esa llamada, en ocasiones, pues le dice a la persona interesada que sí, que esa acta ya se subió, esa persona espera y esa acta jamás se sube. Entonces ese acto de digitalizar el acta no se lleva a cabo hasta que la persona interesada pues viaja hasta allá, mediante un familiar o mediante ellos mismos por sus propios medios, y ya exigen la digitalización de su documento. Entonces, sí es obligación del registro civil tener a disposición todos nuestros documentos cuando nosotros los necesitamos, pero también es obligación nuestra que todos esos documentos se encuentren vigentes, en regla y sin errores. Un trámite que, por ejemplo, es de competencia judicial, que no se puede realizar en el registro civil por vía administrativa, o sea, que tú vayas a la oficina donde fuiste registrado y lo solicites, es la nulidad de las actas, porque al final de cuentas se va a eliminar esa existencia de esa persona. Entonces, pues es un trámite muy delicado. Entonces hay que verificar muy bien por qué se está solicitando ese tipo de nulidad de actas. Una que, de la que yo supe, fue de una persona que tenía 3 hijos y la persona ya tenía como 80 y tantos años, o sea, la madre de esos hijos. Y esos hijos, todos, los 3, vaya, tenían 5 actas de nacimiento, porque la señora decía, bueno, porque la llegué a escuchar, decía que qué tal que cuando ella los había registrado no se había registrado bien, así como que ella decía, no, pues qué tal que la señorita que me atendió no hizo el registro. Entonces yo, para que me conste que sí está registrado, iba a otra oficina del registro civil aquí en León y lo registraba. Entonces esas personas en su vida, y pues como eran personas de comunidades rurales aquí en León, pues no tienen una vida como muy activa en cuestión de trámites, de que pues el banco, el aforo, ese tipo de cosas. Pero ya cuando se hicieron adultos y ya necesitaron para diferentes trámites sus actas, pues se dieron cuenta de que existían 5 registros. Entonces, y luego lo peor es que entonces sus hijos, los registros estaban en diferentes fechas. O sea, en un hijo era 2 años mayor que en otra acta de nacimiento. Entonces, pues eso era muy delicado. A esas personas va a ser un trámite muy largo. Se requiere representación legal para que se haga ese tipo de trámites. Y, pues bueno, fue una complicación muy grande que la mamá les dio a sus hijos, porque pues ella, en una ignorancia de cómo funciona el registro civil, pues ella decía, no, ¿qué tal que no está registrado? Entonces, a los 2 años voy y lo registro otra vez. Y pues eso fue un problema para ellos. Ya no recuerdo bien cómo, bueno, más bien ya no supe cómo se resolvía después de eso, porque pues evidentemente era un proceso que iba a tardar con ellos. Eso es todo de mi parte, y le agradezco mucho, profesor, el módulo, y estoy atenta a cualquier indicación.